hoy vamos a hablar de la palabra del Señor. ¿Sí? Vamos a ir directamente a un pasaje bíblico que es 2 de Corintios 4. Bien, y dice así: por esto, ya que por la misericordia de Dios tenemos este ministerio. Está hablando Pablo, ¿sí? Y está hablando del ministerio que nos toca de predicar su palabra, ¿sí? No nos desanimamos, dice. Más bien, hemos renunciado a todo lo vergonzoso que se hace a escondidas. No actuamos con engaño ni torcemos la palabra de Dios. Al contrario, mediante la clara exposición de la verdad, nos recomendamos a toda conciencia humana en la presencia de Dios. Ahí nos está comentando Pablo cómo hacía él para poder transmitir la palabra del Señor. Dice que renunciaba, gracias Pablo, renunciaba a todo lo vergonzoso que se hace a escondidas. Es algo muy importante transmitir la palabra. Es algo muy importante y tiene mucha responsabilidad. Y hay que ser testimonio para estar acá. Hay que estar a cuenta con el Señor para poder estar. Sigamos al 3. Pero si nuestro evangelio está encubierto, dice Pablo. ¿Qué quiere decir si nuestro evangelio está encubierto? Si lo que nosotros estamos transmitiendo no se nota, no se ve. Lo está para los que se pierden. Sigamos el otro versículo, por favor. El Dios de este mundo, ¿quién es el Dios de este mundo? Bien, ha cegado la mente de estos incrédulos. O sea, que el Dios de este mundo cega la mente de los que no escuchan la palabra de Dios, a los que no les llega la palabra de Dios, para que no vean la luz del glorioso evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios. 5, Pablito, por favor. No nos predicamos a nosotros mismos. Yo no estoy predicando de que Daniel es esto, de que Daniel hace aquello, que Daniel te va a salvar, que Daniel te va a perdonar los pecados. No nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. A Él predicamos. A Jesucristo como Señor de señores. A Jesucristo como nuestro Salvador. A Jesucristo como el que murió en la cruz. A Él predicamos. Todo lo que estamos acá, predicamos a Jesucristo, no a nosotros. Y ya van a ver por qué hago esa aclaración. Nosotros no somos más que servidores de ustedes por causa de Jesús. Amén. 6, Pablito. Porque Dios, que ordenó que la luz resplandeciera en las tinieblas, hizo brillar su luz en nuestro corazón para que conociéramos la gloria de Dios y que resplandece en el rostro de Cristo. 7. Pero tenemos este tesoro. ¿Cuál es el tesoro? La palabra. La palabra. Algo muy valioso. Tesoro, le llama Pablo, algo muy valioso. Pero tenemos este tesoro en vasija de barro. Es la palabra llevada por los hombres. ¿Cómo somos los hombres? ¿Sí? Débiles, mortales, pecadores. Para que se vea qué tan sublime poder viene de Dios y no de nosotros. Es para que el hombre no se gloríe con lo que hace, se gloríe
el nombre del Señor Jesucristo salga por encima de todo la palabra del Señor. ¿Está claro? ¿Me siguen? Bien, Pablito, gracias. Entonces, ¿a quién predicamos nosotros? A Jesucristo. ¿Sí? A Él predicamos. ¿Sí? Ahora, ¿cómo nos comportamos nosotros cuando venimos a escuchar la palabra de Dios? ¿Sí? Todo lo que yo estaba hablando es del que está aquí parado. ¿Sí? Ahora, ¿cómo nos comportamos? En el verso 4, si me lo podés poner, Pablo, por favor. El Dios de este mundo ha cegado la mente de estos incrédulos. ¿De qué se encarga ese personaje? ¿Sí? De hacernos errar a nosotros. La palabra es tan poderosa que no quiere que nosotros la veamos, que no quiere que nosotros la interpretemos. Por eso dice que cega, ¿sí? Entonces, yo he preparado 6 puntitos en los cuales nosotros erramos cuando venimos a escuchar la palabra del Dios. Primer punto. Prestamos atención dependiendo de la persona que está predicando. Hay hermanos que se fijan en la plaquita de quién predica el domingo. Uy, dice, no, yo voy. Tremendo el que predica el domingo, voy. O hay veces dice, no voy a ir porque predica tal persona, tal otra. ¿En qué nos estamos fijando ahí? En la persona, en el hombre. ¿Sí? Segundo punto. Despreciar el versículo por ser muy conocido. Comienzan a dar una palabra, sacan un versículo que ya está retrillado o una parábola que está y dicen, uy, de vuelta la parábola de, qué sé yo, del hijo pródigo. Le comento algo que me pasó el viernes pasado. Fuimos con mi señora a calle Córdoba, había unos talleres, creo que estaban las placas en todos los grupos, unos talleres donde uno de los talleres, todos hablaban de la familia, del matrimonio, y un taller que lo dieron los pastores de acá, hablaba sobre los hijos. Por supuesto, ¿qué versículo se usó? La parábola del hijo pródigo. A ver, en el aula que había 30 personas más o menos, estaba llena. El 99% de las personas que estábamos ahí salimos quebrantados por lo que Dios habló a través de esa parábola, que uno dice, no, pero sí ya hemos visto todo del hijo pródigo. Salimos quebrantados, hermanos. La palabra es viva. La palabra llega justo a tiempo. La palabra no tiene fecha. La palabra, cuando uno está preparado, nos llega. Tercer punto. Cosas que generalmente hacemos que nos perturba escuchar la palabra. Estar excesivamente pendiente del error del predicador. Eso ocurre generalmente en los hermanos que tienen muchos años
en la iglesia. Y este tema yo lo di en un momento en mi célula, en la célula de Padres Presentes, y un hermano, cuando yo toqué este tema, me dijo: Daniel, ¿sabés qué es verdad? La primera vez que vos predicaste, yo pensaba que te habías equivocado. Pero después, viéndolo de otra manera, tenías razón, no era así. ¿Qué pasa? Vamos predispuestos a ver el error de la persona. Seguimos pensando ¿en quién? En la persona. ¿Estamos enfocados en el Señor? Pensando eso, no. Estamos enfocados en la persona. El punto 4. Pensar en que yo lo haría mejor. También tiene que ver con el anterior, ¿sí? Y van de la mano. Hermanos, el Señor nos pone o no nos pone. El Señor nos pone, el Señor nos saca. ¿Sí? Él es el que maneja todo. No lo maneja el hombre. Punto 5. Y esto es algo que cuántas veces lo he pensado yo. Considerar que el mensaje no era para mí. ¿Cómo no ha venido Juancito? Eso era para él. Mira que se lo ha perdido. Hermanos, el mensaje siempre es para cada uno de nosotros. Siempre. Siempre nos va a edificar. Al hermano también lo va a edificar. Pero a nosotros tenemos que tomarla para nosotros a la palabra. No para el hermano. Si nos están hablando a nosotros. Amén. Y el último puntito, no reflexionar sobre la prédica. Julio César dijo una vez que la experiencia es la maestra de todas las cosas, siempre y cuando sea evaluada. También había otro dicho que de la experiencia es la maestra más dura. ¿Por qué? Porque primero nos toman primero nos toman la prueba, el examen, y después nos dan la lección. Cuando nos pasa algo y nos va mal, nosotros aprendemos, ¿verdad? Bueno, ahora, ¿qué pasa con los hermanos que pasan eso, les va mal, vuelven a pasar eso, vuelve a irle mal, vuelven a hacer lo mismo, vuelven a hacer lo mismo, vuelven a hacerlo? ¿Qué pasa ahí? La palabra es así. Si uno no se detiene a reflexionar en la palabra, ¿sí? Recién cuando uno reflexiona en la palabra, viene el discernimiento. Cuando uno reflexiona en la palabra, viene lo que uno tiene que cambiar. Cuando uno reflexiona en la palabra, viene lo que uno tiene que arrepentirse. Viene el arrepentimiento sincero y viene el cambio de actitud. Pero si uno no la toma la palabra para uno, está pensando, está con el celular, es muy importante en este tema de la reflexión es tomar nota. Yo veo varios hermanos los domingos que toman nota. Es muy importante. Entonces, si nosotros nos venimos predispuestos a todos estos puntos que nosotros hemos estado hablando y tocando, es muy factible
que ni reflexionemos durante la semana en las palabras que nos compartieron el domingo. Amén. Vamos a Santiago 1, por favor. Santiago 1:19, por favor, Pablito. Mis queridos hermanos, tengan presente esto. Todos deben estar listos para escuchar y ser lentos para hablar y para enojarse, dice. 21, por favor, Pablo. Pero por esto, despójense de toda inmundicia y de la maldad que tanto abunda. Hermanos, para escuchar tenemos que despojarnos de la maldad, despojarnos, estar en comunión con el Señor. ¿Para qué? Para que puedan recibir con humildad la palabra sembrada en ustedes. Amén. La cual tiene poder para salvarle la vida. ¿Qué tiene la palabra? La palabra tiene poder. Repitamos, la palabra tiene poder para salvarle la vida. ¿Necesitamos escuchar la palabra? Amén. Amén. Necesitamos escuchar la palabra. Primera de Corintios 2:1, por favor, Pablo. Yo mismo, hermanos, cuando fui a anunciarles el testimonio de Dios, no lo hice con gran elocuencia y sabiduría. Me propuse más bien, estando entre ustedes, no saber de cosa alguna. Pablo no quería hablar de nada más que de la palabra, excepto de Jesucristo y de este crucificado. Lo único que hacía Pablo era hablar de Jesucristo. Lo único. 3. Es más, me presenté ante ustedes con tanta debilidad que temblaba de miedo. Les aseguro que acá nos tiemblan las piernas. ¿Sí? 4. No les hablé ni les prediqué con palabras sabias y elocuentes, sino con demostración del poder del Espíritu. 5. Para que la fe de ustedes, presten atención, la fe de ustedes no dependiera de la sabiduría humana, sino del poder de Dios. ¿De qué depende la fe de nosotros? Del poder de Dios. ¿Depende de la persona que está acá exponiendo? No. La fe depende del poder de Dios. Alimentemos nuestra fe. Efesios 2:8, ¿qué dice? Que por gracia fuimos salvos por medio de la fe. Dice que la fe no es de nosotros, es un don de Dios. La fe no viene del hermano que te va a transmitir fe a vos. Viene de lo alto, hermanos, viene de lo alto, viene de arriba. Viene de arriba, no es del predicador, no es de la persona que está parada acá. Romanos 10:17 dice que la fe viene por el oír el mensaje, ¿sí? Y el oír por la palabra de Dios. ¿Sí, hermanos? Entonces, ¿qué es lo que los animo? Los animo a que alimentemos esa fe. Alimentemos esa fe escuchando el mensaje, no como el Dios del mundo quiere, sino como nos enseña nuestro Dios eterno, nuestro Dios de la eternidad. Amén. Y para terminar, le dejo este último versículo, Hebreos 4:7
ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa. ¿Cómo es la palabra de Dios? Es viva y poderosa, es viva. Hoy un versículo te va a decir una cosa, el año que viene te va a decir lo que vos necesitas en ese momento, porque el Señor es nuestro papá, está pensando en cada uno de nosotros que necesitamos. Está pensando, no está Él está pendiente de nosotros. Y más cortante que cualquier espada de 2 filos, penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Hermanos, examinémonos, reflexionemos lo que nos habla el Señor en cada mensaje. Amén.